Desde que inició la pasada administración y en el actual régimen de Morena, el término traición a la patria o que le denominen traidores a la patria a cualquiera que piense distinto, que disienta del discurso oficial, ha sido cada vez más común. Sin embargo, siempre lo hemos considerado como algo parte de la narrativa, de la propaganda, algo sin trascendencia. Pero el día viernes esto ha comenzado a escalar y se ha ido a un nivel muy distinto. Empieza con una entrevista de la senadora Lili Telles, quien hay que recordar que ella ingresa por medio de Morena en una primera instancia en el mandato de López Obrador cuando inicia en 2018. Ella entra al Senado por medio de este partido, sin embargo al poco tiempo ella renuncia a la fracción parlamentaria y se adhiere a Acción Nacional. Una senadora que ha sido sumamente controvertida por una N cantidad de declaraciones, por sus formas. Si me lo permiten, creo que a mí en lo particular me parece una senadora pues bastante estrafalaria, muy similar inclusive al actuar o a las formas que han realizado los morenistas, sobre todo cuando estaban antes del poder, que creo que eso es lo que tanto les disgusta de ella. Ella, sin embargo, sí se ha mantenido bastante coherente en cuanto al discurso de nombrar terroristas a los narcotraficantes, y esto lo ha venido haciendo desde la legislación pasada, donde ha presentado una serie de iniciativas al respecto. En días recientes tuvo una entrevista con el medio de derecha de Estados Unidos, Fox News, donde habló de este tema y donde habló al respecto sobre la posible ayuda, cooperación que se ha tomado como si fuera injerencia, intervención o incluso invasión por parte de los Estados Unidos a territorio nacional, esto con la supuesta finalidad de coadyuvar en las labores contra los grupos terroristas llamados por Estados Unidos y que aquí en México no se han querido llamar de esa manera. Sin embargo, el día viernes por la mañana, la presidenta de la República le contesta a Lili Telles, la pone a su nivel para empezar, y de ahí empieza una serie de ataques, una serie de dimes y diretes, que en una primera instancia pudieran observarse solamente como un chisme político. Sin embargo, como esto se ha venido manejando por el partido oficialista, por Morena, por su dirigente, por la propia presidenta, por los medios afines y obviamente por todas estas redes que hacen eco del discurso gubernamental, me llama mucho la atención y me parece sumamente interesante y creo que hay bastante que analizar de aquí. De Morena. Obviamente la senadora Lili Telles, y más por la forma que le caracteriza de ser altamente protagonista, estridente, pues no dejó aprovechar la oportunidad de contestarle a la presidenta de México. A los mexicanos. Bien, aquí en esta primera controversia ambas se acusan de traición. Para la presidenta de México pareciera que el pedir la ayuda o colaboración de los Estados Unidos o simplemente el estar de acuerdo con un trabajo bilateral, al menos en la narrativa, es alta traición o traición a la patria. Algo que me llama la atención, pues ella mismo acaba de decir esta semana que fue ella quien no solamente autorizó, sino pidió que un dron espía entrara al Estado de México para tener operaciones en contra de los grupos del crimen organizado.
Asimismo, dentro del contexto de declaraciones entre la DEA y la presidenta, pues parece que esta última pues cada vez se apega más al discurso patriotero y soberanista. Esto no quedó solamente entre la legisladora y la presidenta de México. Bien, antes de continuar, hay otro tweet que vale la pena retomar, pero les quiero poner un pedazo de la nueva entrevista que tiene Lili Telles con el medio estadounidense Fox News. Los socialistas siguen el manual de siempre al pie de la letra. Todos quieren tapar el sol con un dedo y desviar la atención con sus palabras amenazantes, pero los narcos siguen dominando la región. La senadora de México, Lili Telles, quien critica abiertamente a Sheinbaum, está conmigo ahora. Bienvenida, senadora. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Ella acaba de dar su respaldo total al líder del Senado, al líder de su partido en el Senado, que es ya identificado como el líder político de un cártel, del cártel de la Barredora en México. A ese grado están infiltrado el gobierno mexicano por los cárteles. Esto es escandaloso y tenemos que hacer una diferencia muy importante. Es solo a Sheinbaum y a su grupo de Morena quienes no quieren y quienes entorpecen la búsqueda de los cárteles por parte del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, los mexicanos de bien, de a pie, estamos hartos de la violencia de los cárteles y sí queremos que sean clasificados como terroristas, algo a lo que se opone abiertamente Claudia Sheinbaum. Sí, eso es lo que nosotros hemos visto aquí en Fox Noticias. Hemos entrevistado ciudadanos mexicanos y todos nos han dicho que sí, quieren que Trump lo haga porque... Bien, un escándalo se pudiera observar, palabras bastante fuertes de la senadora Lili Telles, sin embargo, difíciles de negar. Por una parte, hay que analizar si es correcto o no es correcto que una senadora de la República, quien tiene la representación de la población, quien a su vez, siendo el Senado quienes lleva las relaciones internacionales, la diplomacia, siendo la máxima tribuna legislativa, si es adecuado que una senadora haga este tipo de expresiones, en lo particular, si atienden a la realidad. Claro que lo es. Y el tema fundamental, el tema en el centro, es Adán Augusto López. A ver, no hay forma que este gobierno siga protegiendo a Adán Augusto después de lo que sabemos. No solamente es el hecho de haber nombrado como secretario de Seguridad al líder y fundador del cartel de la Barredora, sino está el tema del SAT, de las empresas ligadas a la familia de Bermúdez y de una serie de información que se ha dado a conocer justamente por la Sedena. No hablamos de un discurso desde la oposición.
Por otra parte, habrá que entender que lo que respecta a Morena, al gobierno, al régimen, seguramente lo que están haciendo es un distractor nuevamente y apelando a la polarización social que cada vez está más patente entre los mexicanos. Y ojo, mucho cuidado, hay que voltear a ver lo que está pasando en Colombia y la peligrosidad de este tipo de polarización, sobre todo cuando es del gobierno de donde emana. En el final de la entrevista, la senadora Lili Telles no solamente se quedó con la participación o posible participación del líder de Morena en el Senado con el narcotráfico, sino que va más lejos con las relaciones insanas que tiene el gobierno con la dictadura cubana, con la dictadura nicaragüense y con la dictadura venezolana. Esto dentro del contexto de los avances y cada vez acciones más frontales por parte de los Estados Unidos, pues claro que alza estas emociones exacerbadas por parte de los morenistas porque está poniendo el dedo en la llaga. Insisto, esto no quiere decir ni que la senadora Lili Telles sea un ejemplo de lo que queremos para nuestro país como senadores. A mí me preocupa incluso que esté tomando tanta relevancia y que se esté perfilando como la opositora con una mayor voz o con mayor legitimidad, que por una parte claro que se le concede el que se haya mantenido congruente en el discurso que tiene desde que llegó al Senado y en que se nombre a los grupos criminales como terroristas, lo cual en nuestra propia ley, en el Código Penal Federal, ya viene tipificado y claro que se encuadra en las acciones que realizan estos grupos. Sin embargo, el gobierno de forma reiterada se ha negado una y otra vez, lo cual deja difícil el darles el beneficio de la duda en que no exista un pacto entre grupos criminales y el partido Morena. Esto cuando tenemos información de lo del huachicol fiscal, cuando vemos temas como el de Adán Augusto, entre otros muchos. Tristemente pareciera que México está más preocupado en defender a los carteles con el discurso soberanista que el actuar contra ellos y sobre todo contra los políticos que lo protegen. Esto escala todavía un poco más, insisto, esto pasa del chisme para realmente volverse un tema de la agenda pública y me voy a permitir leer, aquí no se los alcancé a pasar, un tuit de de la diputada Lilia Aguilar Gil. Ella es de las principales voces del PT, partido rémora de Morena, que dice lo siguiente: solicité que la senadora Lili Telles pida licencia para ser puesta a disposición de las autoridades por traición a la patria. La senadora plurinominal acudió a medios internacionales no una, sino 2 veces a declarar sin ninguna prueba en contra de los intereses de la nación y además siguiendo un discurso que apela a la intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de México, mintiendo y diciendo que habla por todos los mexicanos. No permitamos la traición en la patria, y aquí sale la senadora Lilia desde su vehículo. A ver, hay que hacer una pausa y hay que reflexionar ese tipo de cosas. Primero, a mí me preocupa más que las declaraciones de una senadora en un medio de propaganda de derecha en Estados Unidos. Me preocupa más que estén pidiendo básicamente juicio por traición a la patria contra una legisladora de oposición por el simple hecho de disentir y por el simple hecho de expresar algo que la mayoría de los mexicanos, o al menos muchos de los mexicanos, o al menos un sector importante de los mexicanos, y muy seguramente los votantes de Lili Telles y aquellas personas que sienten afinidad con ella, piensan, sienten y desean que es una mayor colaboración entre Estados Unidos y México en materia de seguridad, o incluso que Estados Unidos participe de forma activa en operativos para combatir la violencia que padecemos los mexicanos un día sí y otro también, al menos desde el 2008 a la fecha. Es insostenible lo que se vive en México y me parece ridículo que ahora el debate lo quieran llevar a si una senadora puede o no puede expresarse al respecto. Pues bien,
Ojalá me den su opinión, lo espero aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, quizá no tan breve. Si es así, deja tu like y suscríbete al canal.